favor, enseñen el amor que sentimos por él, por toda su información que provee domingo tras domingo. Gracias, Tony. Pues aquí estamos una vez más, el 14 de julio. ¿Se oye? ¿Se puede oír? Sí. Aquí estamos un domingo más, 14 de julio, en el icono, el histórico Placita Olvera, donde se fundó la gran ciudad de Los Ángeles, cuando todavía aquí era de nosotros, era de los mexicanos, era México aquí, se llamaba Nuestra Señora de Los Ángeles de Porciúncula. Entonces aquí estamos una vez más, los morenistas, dando nuestro tiempo voluntario, sacrificando a nuestras familias, porque aquí estamos, aunque algunos de nosotros traemos familias, pero por la mayoría aquí estamos por el amor que sentimos a México y en particular por nuestro gran líder, presidente Andrés Manuel López Obrador, y el partido Morena que lo formó. Entonces aquí a los lados tenemos a Dodger Stadium, que está allá en el cerro aquel, que en aquel entonces se llamaba Chávez Ravine. Chávez Ravine es una historia problemática, porque cuando se vinieron los Dodgers aquí a Los Ángeles, de allá de Brooklyn, Nueva York, creo que fue por allá en los 60s, quiero decir, aunque no estoy seguro, pero ya hace tiempo, cuando en aquel entonces el alcalde de la ciudad de Los Ángeles les proveyó ese tramo de tierra allá que se llamaba Chávez Ravine, una comunidad de mexicanos, y es pues una historia problemática porque erradicaron a los mexicanos ahí, los despojaron de todas sus pertenencias e incluso se les robó sus propiedades. No se les pagó a muchos. Entonces, cuando hablamos de Chávez Ravine, donde está situado el estado de Los Ángeles, es algo sensitivo para nosotros los mexicanos, porque nos acordamos de las injusticias que nos cometieron cuando nos robaron esas tierras para crear el estadio. Entonces, es algo que tenemos que estar conscientes, porque somos mexicanos y nos duele los atropellos, las injusticias, haya sido cuando haya sido. Acá al otro lado tenemos donde estaba el consulado antes de Los Ángeles. Me acuerdo que yo estaba chiquillo y mi mamá nos traía a tramitar sus papeles de ella. Acá estaba el consulado de Los Ángeles hace mucho tiempo, más de 20 años. Ahora está al otro lado de la ciudad. Y acá está el municipio de Los Ángeles, donde está el alcalde, donde están los concejales. Y no sé si ustedes tal vez vieron la serie de Superman, la original, cuando Superman caía de su vuelo, caía ahí. Entonces eso es también icono y hasta cierto punto famoso. Pero estamos acá a hablar de la situación de México, lo que está ocurriendo en México. La semana pasada, tal vez ustedes sepan que el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el doctor Carlos Ursúa, dejó el cargo, renunció, y pues mucha gente se escamó, se asustó, pues, ¿qué está pasando? Porque el secretario de Hacienda y Crédito Público es el que lleva la dirección de todo el dinero de México, la política económica, no tanto el Banco de México, porque el Banco de México es una entidad separada, soberana en sí, pero Carlos Ursúa, que fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, dejó el cargo el martes pasado. ¿Por qué lo menciono? A mí me dio gusto que el neoliberalista Carlos Ursúa dejó la administración de Andrés Manuel, porque él es un tipo, no voy a hablar más de él, pero voy a hablar de su política económica. Todavía quería seguir el mismo transcurso del neoliberalismo, lo que ha dañado a México, al pueblo de México, a los pobres de México, porque el neoliberalismo, la definición del neoliberalismo es de que el Estado tiene que privatizar todo lo que son dueños.
that are state-owned. En inglés se dice they're state-owned entities. Entonces el Estado era dueño de muchas cosas a lo largo de los últimos 40 años antes de que entrara el neoliberalismo, que entró duro con la administración Carlos Salinas de Gortari, que fue presidente de 1988 al 94. Entonces el doctor Urza dejó el cargo porque su punto de vista chocaba con Andrés Manuel. Entonces, ¿por qué digo que me da gusto? Me da gusto porque eso enseña que Andrés Manuel López Obrador, el gran líder, el gran presidente de nuestro lindo y querido México, lleva la rienda del país. Él lleva la rienda. Entonces, antes, ¿por qué digo eso? Porque antes de Andrés Manuel, los presidentes de México no llevaban la rienda. Muchas veces el secretario de Hacienda era el que decidía la política económica del país y se desviaba. Favorecía a lo que se llama las connacionales, que aquí en Estados Unidos se le dicen las multinacionales, las empresas primordialmente que están basadas aquí en Estados Unidos. Entonces me dio gusto que Carlos Úrsula dejó el cargo, porque él quería continuar con lo mismo de antes y por eso votamos por un gran cambio. Entonces él no quería seguir desviarse e irse al nuevo cambio, a favorecer que primero los pobres, como lo dice aquí, primero los pobres por el bien de México, que es el eslogan de Andrés Manuel. Entonces me dio gusto porque se fue él. Carlos Salinas de Gortari también fue secretario de Hacienda antes de que fuera presidente. Carlos Salinas lo es en la historia de México el gran ratero, el rey de ratas, porque fue el que más dinero se robó. Yo estimo que se robó entre 45 billones de dólares a 70 billones de dólares. Cuando él dejó el cargo, sacudió México. De un día a otro, cuando dejó la presidencia, ya no había dinero en México. Si ustedes se acuerdan que en aquel entonces el presidente de Estados Unidos era William Jefferson Clinton, Bill Clinton. Cuando entró Zedillo al poder ese mismo día después de la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, y que también ahí estuvo involucrado Carlos Salinas de Gortari, pues se escogió a Zedillo como presidente. ¿Se acuerdan que estuvieron en un cuarto por allá donde Televisa creo era el dueño de ese lugar? Y pues salió Ernesto Zedillo Ponce León como el nuevo candidato del PRI. Pues Carlos Salinas de Gortari lo dejó sin dinero. Entonces Ernesto Zedillo le tuvo que llamar, recoger el teléfono y hablarle a Bill Clinton que le dieron un préstamo de emergencia. Y en aquel entonces le dio 10 billones de dólares para pagarle a los empleados, para que el gobierno siguiera corriendo. Entonces, esa es la fama que tienen los secretarios de Hacienda y Crédito Público. Carlos Salinas de Gortari, que fue secretario bajo la administración de Miguel de la Madrid, y ahora Carlos Úrsula bajo Andrés Manuel. Entonces me dio gusto que nos despojáramos de él, que ya se fuera y que siguiera el nuevo cambio con Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda. Le deseamos todo lo mejor y que le vaya bien. Pero también ahora estamos aquí en estos domingos donde supuestamente la política del racista, del fascista presidente que tenemos aquí, Donald Trump, las redadas iban a tomar efecto. Y para responder a las redadas, Andrés Manuel, bajo la Secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto el secretario es Marcelo Ebrard, el gran que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, deployaron un plan de cómo proteger a los inmigrantes, a los mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos de América, y en particular aquí en Los Ángeles, porque la administración Trump está poniéndole el dedo, identificando las grandes ciudades de este país, que es Denver, que es Baltimore, que es Chicago, que es Houston, que es Nueva York, San Francisco, y Seattle y Los Ángeles. Entonces el plan de la Secretaría de Relaciones Exteriores es un plan de contingente. Por ejemplo, si tú sospechas que estás en la mira de ICE, pues arma tu plan contingente.
¿qué va a pasar? Si vienen a tocar a tu puerta, primero que nada, la Constitución de Estados Unidos dice que tú tienes derecho a no contestar y a que no entre esa persona, en este caso un agente de ICE, a tu casa. La Constitución dicta que ese es tu hogar, tú pagas la renta, tú pagas la casa, no tienes por qué abrir la puerta y dejar a nadie entrar. Entonces ese derecho tuyo que está protegido bajo la Constitución de Estados Unidos. Pero en dado caso que sí te atrapan y te agarran en la calle, digamos, dejando a tus hijos en la escuela como lo han hecho antes, los agentes de ICE se la pasan en las escuelas elementales porque saben que ahí los padres van a dejar a sus hijos. Y qué cruel es eso, ¿no? Eso es lo que está haciendo la administración fascista de Trump. Entonces el plan contingente que la Secretaría de las Relaciones Exteriores está empujando para que tú lo armes, que designes a quién va a cuidar a tus hijos, quién los va a recoger en la casa, cositas así, ¿verdad? Entonces, algo por el estilo es lo que está empujando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero el big picture, como dicen en inglés, lo que nos debemos de enfocar es de que quién va a sustituir al presidente Donald Trump cuando se le acabe sus 4 años. ¿Quién va a ser? Ahorita, bajo el Partido Demócrata, que esperemos que entre un presidente demócrata, hay casi 20 candidatos. ¿Ok? Hay muchos candidatos. Nosotros, ¿a qué nos conviene? Bueno, se me llega a la mente a mí que hay un mexicano ahí, hay un mexicoamericano, el secretario Castro, ¿ok? Y no estamos hablando de Fidel ni Raúl Castro, estamos hablando del secretario Castro, que fue alcalde de la gran ciudad de San Antonio, Texas, y también fue secretario de Vivienda bajo la administración de Barack Obama. Entonces, hay que considerarlo a él porque él favorece a los latinos, favorece a los mexicanos, siendo que él es de origen mexicano. Entonces, hay que enfocarnos como raza, hay que enfocarnos como mexicanos para enfocarnos en un solo candidato de 20. Porque imagínense si todos votamos por aquel candidato, por este candidato, por aquel candidato, no nos enfocamos en uno, ¿qué va a ocurrir? Pues nada, porque el voto se va a ir por todos lados, ¿verdad? Hay que enfocarnos en uno, hay que escoger en uno. Estamos libres, pero sí se me viene a la mente el secretario Castro porque es de origen mexicano. Ok, otra cosa que ocurrió esta semana pasada, la Universidad del Sur de California, USC, publicó un estudio que salió hoy en el periódico aquí de Los Ángeles, que es Los Angeles Times. Nada más un periódico aquí, si alguien nos está viendo fuera de Los Ángeles, sepa que nada más hay un periódico en una gran ciudad de casi 20 millones de habitantes, más o menos la misma población de la Ciudad de México. Los Ángeles tiene entre 18 a 20 millones de habitantes y da a cabo que nada más hay un periódico. ¿Cuántos periódicos hay en la Ciudad de México? Muchísimos. Entonces aquí en Los Ángeles, el dueño de Los Angeles Times se llama Patrick Chung-Yung. Es un señor de origen coreano. Él acaba de comprar el periódico el año pasado. Él hizo su dinero por medio él es un doctor médico. Él hizo billones y billones de dólares porque creó 2 o 3 he patented 2 o 3 medicinas para combatir el cáncer, para curarse del cáncer. Ahí se hizo millonario. Entonces él acaba de comprar el periódico Los Angeles Times, él es el dueño. Entonces él controla la comunicación que sale a casi 20 millones de habitantes. Imagínense eso, que nada más una persona controle eso. Bueno, ese periódico publicó algo alarmante para la comunidad mexicana aquí en California. Ese estudio dijo que los latinos, y por cierto el censo de 2010 dice que casi 7 de 10 latinos que te encuentres aquí a tu alrededor son de origen mexicano, que los latinos, el 80% de los latinos ahorita, hoy día, el 14 de julio, 80% de ellos no gana lo suficiente dinero para poder comprar una casa al precio de hoy.
Imagínense eso. 80% de los latinos viviendo aquí hoy día no gana lo suficiente dinero para poder comprarse una casa, si gusta. ¿Qué piensan de eso? Eso es alarmante. Eso hasta cierto punto es criminal. Eso viola los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que los latinos, los mexicanos, porque casi 7 de cada 10 son mexicanos de los latinos, no tienen el dinero suficiente para comprar una casa. En otras palabras, vamos a estar rentando. Nunca vamos a ser dueños de una propiedad, de una vivienda. Póngase a pensar. Si tú estás rentando por 15, 20 años, nunca vas a acumular riqueza. Porque la riqueza es por medio de tus pertenencias a largo plazo. En este caso estamos hablando de una casa, de una propiedad. Entonces, eso es alarmante, es criminal, va directamente contra los derechos humanos de los mexicanos aquí en el gran estado dorado, a lo largo y ancho de California. También digo que de ese 20% que sí son dueños de su casa, los latinos, 62% de ese 20% son casas que son subpar, que no son casas fijas, que tienen problemas con la plomería, que tienen problemas con esto y lo otro. Entonces eso se publicó por la Universidad del Sur de California, la prestigiosa universidad que está aquí bajando por toda la Figueroa, de gran prestigio mundial, lo publicó. Entonces no nos hemos dado cuenta del daño que estamos sufriendo nosotros. Esa es otra cosa que se me viene a la mente. Y ahora vamos a regresar a México, vamos a regresar a Morena, a la administración al partido, no a la administración del gobierno, al partido Movimiento de Regeneración Nacional. Dice que, bueno, se nombró al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, como secretario de organización. Y hay un padrón, no sé si ustedes sepan, hay un padrón de más o menos un poquito más de 3 millones de miembros que son morenistas. Aunque muchos dicen, lo creo yo también, que son más cerca a 10 millones de miembros que tiene Morena. Entonces, el organizador de nuestro partido, que nosotros somos morenistas, es el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que por cierto, él fue gobernador de 2006 al 2012. Él fue gobernador después de otro michoacano que está ahí en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que es Lázaro Cárdenas Batel. Él fue gobernador de Michoacán de 2000 al 2006. Entonces nos da gusto que los michoacanos estén ahí representando dentro del partido de Morena y dentro del gobierno de Andrés Manuel, porque Lazarillo es el presidente de los asesores de la presidencia en Palacio Nacional allá en la Ciudad de México. Entonces vamos bien. ¿Por qué menciono Michoacán? Porque Michoacán, junto con otros 2 estados, 13 en total, van a tener elecciones para gobernador en un poquito menos de 2 años, en el 2021. Entonces, los mexicanos que vivimos acá de este lado de la frontera, acá en el exterior, cierto, Michoacán, hay más o menos 3 millones de michoacanos viviendo en nuestro gran estado, y hay lo doble acá, casi 6 millones de michoacanos viviendo acá en Estados Unidos, principalmente en 4 estados, que es aquí en California, es en Illinois, y es en Utah y es en Washington, aunque también lo hay en otros estados, pero esos son los estados acá de la Unión Americana donde los michoacanos están enfocados. Entonces nos tenemos que organizar como michoacanos para votar para el próximo gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el ratero criminal que está ahí ahorita, que por cierto ya se ha robado casi $2 millones, porque él es íntimo amigo del expresidente, otro ratero, Enrique Peña Nieto. Entonces queremos que alguien íntegro, alguien honesto, alguien con principios, un morenista sea el próximo gobernador de Michoacán. Y para eso nos tenemos que organizar, imagínense, 6 millones de michoacanos. Nos tenemos que organizar para escoger un candidato de aquí del exterior, ¿por qué no? Para que sea gobernador allá en nuestro lindo y grande estado de Michoacán.
porque los michoacanos aportamos en los billones de dólares para sostener la economía michoacana, y los demás michoacanos sostenemos los otros estados con los otros billones que mandamos para allá. Puebla, que nuestro compañero Higinio Pedraza aquí, él es poblano, también los poblanos de aquí mandamos grandes sumas de dinero, de dólares para allá, para sostener a nuestros paisanos, nuestras personas que estamos allá. Entonces, sí, yo soy del pensamiento que si tú aportas dinero, si tú aportas amor, aportas apoyo, pues tienes derecho a participar. Entonces queremos que un morenista, más que nada, llegue a la gobernatura de Michoacán y a todos estos otros dos estados que van a ser, que se van a abrir las elecciones también el 2021, como va a ser Zacatecas, va a ser Chihuahua, va a ser Nayarit, otros grandes Guerrero también, otros estados donde queremos que morenistas lleguen y ocupen la gobernatura. Porque la cuarta transformación, ¿de qué se trata la cuarta transformación? 3 principios básicos humanos que son, que nos dio el ejemplo nuestro gran, y nos lo sigue dando día a día nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar. Eso es lo que queremos en un gobernador, un gobernante que venga en el 2021, y eso es lo que queremos, que la cuarta transformación, esa ola grande, llegue a Michoacán y llegue a estos otros 2 estados. Creo que estamos de acuerdo con eso, es algo justo, porque los michoacanos ya nos estamos muriendo, tenemos hambre de justicia, como lo dijo el gran candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Los mexicanos tienen hambre de justicia, de que ya no se les haga todos los atropellos, las injusticias que han ocurrido. Bueno, para allá vamos en buen camino, vamos en buen paso, porque aquí hay gente que quiere competir para esa gobernatura, y aquí su servilleta, primero Dios, vamos a estar en eso. Queremos construir casas michoacanas acá en el exterior, ahorita hay 2. Está aquí en Los Ángeles, otra en Chicago, pero ¿por qué no subir esas casas michoacanas, siendo que hay 6 millones de michoacanos acá en el exterior, a 10? Que se suba a 10, que hayan 2 más en Utah, que hayan 2 en Washington, allá en la ciudad de Yakima, que hagan más aquí en el condado de Orange, aquí en California, que se expandan más, ¿verdad? Que crezcan. ¿Por qué? Porque ese dinero que mandamos en los billones, que ya dijimos que son billones que llegan al estado de Michoacán, pues que se regrese poquito, y esas casas de Michoacán que sean centros de educación, que sean más allá que de trámites legales, que donde saques tu acta de nacimiento, que sean casas verdaderas, que tengan vida, que sean centros donde se va a alocar a los michoacanos, donde se les va a proveer asesoría legal, donde se les va a dar un entrenamiento específico, si son mecánicos, no sé qué sean, pero que se les eduque ahí, que se les entrene y que se les capacite, que se les abra mercado, que se les provee empleo. Si tú te vas a entrenar ahí en Casa Michoacán, bueno, también que te busquemos un buen trabajo, un trabajo que te pague más de $20 la hora, que por cierto el salario mínimo aquí en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, está entre 12 y $13 la hora. Muy bajo. Si ganas salario mínimo, quiere decir que más o menos te estás ganando $100. Sí, la renta aquí está a más de 1,000. Ahora imagínate, vas a estar, si ganas salario mínimo, no más vas a estar ganando para vivir. Entonces queremos mejorar la situación económica de todos los mexicanos acá en el exterior, en particular los michoacanos, que yo soy michoacano, y progresar, sacar a nuestras familias adelante, educar a nuestros hijos, que entren a las universidades públicas, como tenemos aquí las grandes universidades en California, que es mi alma mater, donde yo me gradué en 1992 en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, que es UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. También tenemos USC, que está aquí, es privada. Tenemos Stanford, tenemos a UC Berkeley, Cal. Entonces queremos que nuestros hijos que aman México, que son mexicanos, que tienen doble ciudadanía, tengan acceso a esas escuelas. ¿Por qué no? De eso se trata, ¿verdad? Entonces, por eso me despido. Quiero mandar un gran saludo a todos los morenistas, a todos los michoacanos, a toda la gente acá del exterior.
en particular a nuestro presidente, el gran líder Andrés Manuel López Obrador, porque él se encuentra en Michoacán. Ayer él durmió en Michoacán, ayer estuvo en área de Rosales, tengo entendido que hoy anda por la área de Apaxingán. ¿Y por qué anda por allá? Porque el enfoque ahora de él es la salud pública y la educación pública. Y Michoacán de Ocampo, va a ser el ejemplo para una educación pública universal, de calidad, donde todos los niños tengan acceso, todos los estudiantes tengan acceso, que sea de calidad, del 21st century, como dicen aquí, que los que se rodean de ese sistema puedan algún día, cuando armemos el plan, el nuevo gobierno del 2021, que los que están estudiando allá, que van a la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la Nicolasa, también tengan acceso a las universidades de primer mundo, de primera clase acá en Estados Unidos, como ya lo vimos, UCLA, USC, la Universidad de Chicago, la Universidad de Washington. Por eso estamos aquí dando nuestro tiempo voluntariamente, porque queremos que nuestra gente progrese en todos los aspectos de la sociedad. Buen trabajo, buena vivienda y acceso a calidad de educación pública. Por eso estamos aquí. Esos son principios de Morena, esos son principios de nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Esos son principios justos y por eso estamos aquí. Entonces un saludo y que viva México, que viva Andrés Manuel, que viva Morena, que viva México, ¡viva! Que viva Morena, ¡viva! Que viva nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador, ¡viva! Que vivan todos los mexicanos que vivimos acá sufriendo del exterior, ¡viva! Que viva eso. Entonces muchas gracias y nos vemos pronto.